Buenas tardes, profesor. A continuación expondremos acerca del análisis exploratorio de muestras e interpretación de recursos mineralógicos para la primera entrega de proyecto. Como introducción al tema, debemos comprender que todo yacimiento mineralógico que existe hasta la fecha fue conocido a través de una campaña de exploración de sondajes con el objetivo de obtener muestras a partir de las cuales, por medio primero de un tratamiento correspondiente de laboratorio, análisis estadísticos y geoestadísticos con el objetivo de tener información sustancial y fundamental para conocer las características de este yacimiento y eventualmente tomar las decisiones de explotación, programa de producción, etc. Comenzaremos con el análisis exploratorio. En esta sección utilizamos la base de datos, la cual está compuesta por 4 tablas llamadas Header, Assay, Survey y Sonar. En ellas, por ejemplo, en el ISAY encontramos la información de la composición elemental del depósito en cuestión, donde encontrábamos, por ejemplo, cobre, oro, entre otros elementos, y las zonas mineralógicas o dominios en que se dividía el depósito. Encontrábamos, por ejemplo, la zona igual a 0, que denominamos zona de estéril, la zona 1, denominada zona de óxido, y la zona 2, denominada zona de sulfuro. También utilizamos software de carácter geológico, minero y estadístico, que son Vulkan 11, Minitab, Leapfrog y GeoHark. Para poder realizar de manera prolija el análisis estadístico de los datos, primero se debe validar esta base de datos empleando el software Vulkan 11. Esto con el objetivo de poder reconocer datos que podrían contener errores de tipeo, que estén en blanco o bien que se repitan, para poder tomar las respectivas decisiones en su corrección. A través de la validación Collar Check encontramos que existían 2 sondajes que se repetían en cuanto a las coordenadas en donde se realizó la perforación con respecto a la longitud de otros sondajes de mayor lambda, que son RCM26 y RCM5A. Para estos sondajes se decidió entonces quitarlos porque se repetía la base de datos, se repetían sus datos en la base de datos con respecto a estos sondajes que mencioné anteriormente. Bien. Ahora, para analizar la distribución espacial o bien la variabilidad de las calidades de las muestras, utilizamos gráficos de dispersión con el objetivo de poder analizar las nubes variográficas de la composición en cobre total y cobre soluble de las muestras contenidas en la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos primero el primer gráfico de dispersión que compara de manera general la composición de cobre total y cobre soluble. Podemos analizar que este tiene un comportamiento lineal con un pequeño sesgo entre las leyes entre 0 y 3. Además, también podemos observar la presencia de outliers, que serían estos datos que se escapan de la media. Luego encontramos el gráfico de dispersión entre cobre total y cobre soluble asociado a la zona 2, es decir, a la zona de sulfuros. Encontramos que los datos presentan una mayor dispersión, mucho mayor sesgo, no tienen un comportamiento lineal y están más, por decirse, acumulados en la zona izquierda, donde existen leyes entre 0 y 0.2%. Así concluye entonces la primera parte de análisis exploratorio. A continuación pasaremos a la parte de implementación de los compósitos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Matías Casabone y yo voy a hablar sobre la implementación de los compósitos. La compositación lo que hace básicamente es un cambio de soporte de las muestras. Esto se realiza para que cada una de las muestras sea representativa y tenga un mismo peso. Vale decir que lo que yo hago es tomar los sondajes y cada una de las muestras que yo obtuve de los sondajes, llevarlos a un soporte de mismo tamaño, a una longitud de mismo tamaño, la cual afecta a la ley y las variables que contenga la muestra. Este proceso se denomina cambio de soporte. Para realizarlo se hace un análisis estadístico de las muestras, el cual vemos acá detallado, en donde generalmente lo que se hace es el cambio de soporte será igual a la media de las muestras. En nuestro caso la media es 1.5 metros y ese es el cambio que nosotros vamos a realizar. El método que utilizaremos nosotros será por Ranglin. Este método considera que se combinan intervalos regulares de muestra
se obtienen leyes variantes, como había mencionado, con respecto a las muestras originales. Esto pasa porque al cambiar el largo, la longitud de las muestras, se tiene que hacer una ponderación por las leyes o las variables que contenga esta muestra. En este caso es la media ponderada por la longitud de los testigos. Esto nos da una muestra que es más representativa y homogénea respecto a los datos originales. Y esta muestra representa correctamente las condiciones originales que tendría el cuerpo geológico que estamos estudiando. Los outliers. Los outliers, ¿qué son? Son valores que están atípicos con respecto por decirlo así, a la nube de datos. Estos valores nos producen un sesgo y además de eso una dispersión que podría malinterpretarse a la hora de estimar. Estos valores necesitan un tratamiento. Para esto tenemos dos métodos que podemos usar para tratar los valores atípicos, que son el método 3 sigma y el 95%. En nuestro caso usamos el método 3 sigma porque lo analizamos por ambos métodos, y el método 3 sigma era el que nos hacía descartar menos datos. O en realidad no se descartan, pero eso lo veremos a continuación. En el caso del 95% nos hacía descartar un mayor porcentaje de los datos, por lo tanto el 3 sigma vendría siendo más representativo que el 95%. Ahora, ¿qué hacer con estos valores que ya consideramos outliers? Lo que hacemos es definir un parámetro. El parámetro que definimos es si elegimos hacer capping o cutting, que vendría siendo el capping, llevar estos valores atípicos a la media de los datos, o el cutting, que vendría siendo eliminarlos de raíz estos datos y dejar el volumen de muestras con muestras menos. En nuestro caso elegimos capping. ¿Por qué? Porque así nos da una mayor representatividad de lo que está ocurriendo y además no eliminamos datos. Por lo tanto, partimos y terminamos con la misma cantidad. Bueno, acá podemos ver los histogramas a los que le hicimos análisis antes del compósito. Podemos ver las zonas. En este lado tenemos zona 1, en este lado tenemos zona 2, cobre total y cobre soluble. Podemos ver y analizar en los histogramas que tenemos valores atípicos, lejanos a la concentración de datos. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño porcentaje de valores en número 7, lo mismo acá porque estamos trabajando en la misma zona. Y acá se repite, que tenemos valores atípicos alejados de la concentración de datos. Bueno, y acá tenemos la representación de los histogramas luego del capping, que fue lo que nosotros hicimos, que llevamos los valores que antes estaba representando, por ejemplo acá que está valores atípicos alejados en 7, ahora los llevamos a la media de los datos, por lo tanto el histograma quedó mejor definido y presenta una campana de Gauss más correcta. Acá tenemos zona 1, zona 2, lo mismo que antes, cobre total, cobre soluble. Dicho esto, podemos continuar con el análisis espacial. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Luna y les voy a explicar ahora análisis espacial. Bueno, posterior al análisis que hicimos de los outliers, nos pudimos dar cuenta de que estos datos generan una pequeña distorsión en la forma en que se va a trabajar. Entonces nosotros tenemos que tomar esas distorsiones y eliminarlas, o poder cambiarlas. Como dijo mi compañero, logramos poder cambiar estas distorsiones para poder trabajar en variografía, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, en el análisis espacial, nosotros vamos a tener que tomar decisiones para poder decir más o menos qué forma va a tener una mejor representatividad con los datos que estamos trabajando. Nosotros vimos que teníamos datos que, aunque una variación no tan grande, sí podía generar cierto ruido a la hora de trabajar los variogramas. Entonces, nosotros sabemos que los tipos de variografía que podemos trabajar y que generalmente se utilizan en la industria son el semivariograma, el correlograma, la covarianza y el pairwise. De la manera más abreviada, pairwise. Bueno, vamos a centrarnos solamente en dos tipos. ¿Por qué? Porque entre la utilización y poder demostrar y decir más o menos cada uno tiene un aspecto matemático que es muy amplio. Entonces solamente vamos a fijarnos en las condiciones que tienen estos dos y por qué vamos a decidir entre uno u otro. Bueno, tenemos que el semivariograma no necesita ninguna condición. Generalmente es el más utilizado en la industria y en la mayoría de los análisis de datos porque cumple que cualquier variable que sea regionalizada se puede trabajar, a diferencia del correlograma.
El coreograma necesita que sea una variable regionalizada, vale decir que tenga un ambiente, o sea, que tenga una preponderancia en el espacio y que sea estacionaria, que no tenga un cambio en el tiempo, que a nivel humano, el aspecto geológico, no tiene un cambio que sea muy notorio, tendría que ser 2000 años en adelante, que sería mucho. Bueno, elegimos coreograma entonces porque nosotros estamos trabajando con una dominancia que se filtra en función de zonas. Lamentablemente, cuando uno hace ese tipo de filtro, sobre todo en digital software, se genera un pequeño sesgo. Ese sesgo se puede eliminar gracias al coreograma. ¿Por qué? Porque usa una función distinta al semivariograma. Bueno, como dijimos, vamos a utilizar el coreograma. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se salieron estos coreogramas para la dirección preferencial. Como se puede ver a continuación, aquí se genera el pequeño análisis de anisotropía, pero esto más o menos no vamos a ahondar mucho, porque como nosotros estamos utilizando Vulkan 11, la función de Analyzer te deja que estas anisotropías se trabajen en general con el cambio aquí en el giro del mapa. Bueno, para no ahondar entonces en anisotropía, nosotros ya dejamos puesto cuál va a ser nuestra dirección preferencial para cada tipo de variable. Podemos encontrar arriba la variable de QT en la zona 2, la variable QT en la zona 1 abajo, a nuestra derecha la variable QSOL en la zona 2 y abajo la variable QSOL en la zona 1. Como podemos ver, tenemos distintas formas en las cuales se ubican en el espacio, pero tenemos una curva que se acerca un poco a la manera más real que se puede trabajar. Bueno, les voy a hablar entonces del modelo estructural. Es importante definir el modelo estructural porque esta va a crear la base de la función en la cual vamos a trabajar en el variograma para poder definir la representatividad de los datos en función de un crigeo en el modelo de bloques. Bueno, nosotros vamos a definir una característica del modelo estructural que va a ser un tipo anidado. Vamos a trabajar con dos estructuras. ¿Por qué dos estructuras? Porque así podemos definir mejor a lo largo del variograma y poder armar una función un poquito más representativa. Y lo vamos a trabajar de tipo esférico. ¿Por qué? Porque se ajusta mejor a la pendiente que estamos trabajando en el coreograma. Bueno, tenemos las direcciones, en la dirección preferenciales que se mostraron en la imagen anterior. Estas direcciones preferenciales se trabajan en el grado mayor, en la dirección mayor. Pero con esa dirección preferencial, en 90 grados, vamos a poder sacar la semidirección y la minor dirección. También vamos a trabajar con el variograma tipo downhole. ¿Para qué? Para ver el efecto de pita del inicio y poder así ajustar un poquito más la recta a la forma más real, como en la siguiente imagen. Bueno, aquí se puede ver lo que estábamos diciendo anteriormente. Tenemos los gráficos. En los gráficos tenemos la zona de QT en la zona 1, QT en la zona 2 en la parte superior derecha. En la parte inferior izquierda podemos ver el QSOL 1 y en la parte inferior derecha podemos ver QSOL zona 2. Como podemos ver, la curva se ajusta lo más cercano posible a lo que se estaba trabajando. ¿Y quiere decir esto? Que podemos encontrar esta función mayor representatividad. Esta mayor representatividad es súper importante porque esta nos va a permitir estimar la mayor cantidad de bloques con menor incertidumbre posible. Bueno, como podemos ver entonces, gracias a esta curva, a esta función, tenemos que definir un modelo geológico para armar el modelo de bloques y para aplicar el crigeo. El modelo geológico se lo voy a dejar más adelante con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Valencia y yo voy a hablar sobre el modelamiento geológico. Con los datos iniciales entregados como Collar, Survey y ASAI, se puede hacer una visualización tridimensional en el software Leapfrog. Importamos estos sondajes y se puede representar como la imagen que tenemos aquí de fondo, donde el verde se puede decir que es óxido, rojo es sulfuro y estéril es azul. Al visualizar los sondajes, nosotros encontramos sondajes muy alejados del grupo entre ellos. Por lo tanto, estos se descartan. Por ejemplo, son los sondajes M102, M101, M104 y el M40. Estos sondajes contienen una coordenada típica y no son representativas para el siguiente modelo geológico. Dado el modelo geológico, podemos inferir que estamos en presencia de un cuerpo tipo pórfido, pero para definir de tal manera, nosotros tenemos que tener información detallada de cuerpos estructurales tales como las fallas, litología, comportamiento hidrológico y la ubicación geológica. También podemos inferir que tenemos volúmenes de óxido
alrededor de 26 millones de metros cúbicos y zonas de sulfuro de alrededor de 241 millones de metros cúbicos. Tenemos tres imágenes, una de óxido y sulfuro, la siguiente tenemos óxido, sulfuro y estéril y el modelo geológico final. A continuación yo les mostraré el modelo geológico en el software Leapfrog. Se encuentran ya cargada la topografía, la zona 0 que es estéril en azul, zonas 1 que es de óxido en color verde y zonas 2 que es de sulfuro en color rojo. Podemos ver que en la zona subárgena, si hacemos un corte transversal, se encuentran volúmenes de óxido en potencias mínimas, alrededor de 10 metros hasta un máximo de 170 metros. Y también en la zona hipógena se encuentran volúmenes de sulfuro con potencias mínimas de 10 metros hasta un corte, una potencia máxima de 300 metros aproximadamente. Como había dicho anteriormente, de que los volúmenes de gran tamaño son inferidos, sobre todo en los óxidos y sulfuro, alrededor de 26 millones de metros cúbicos para óxido y sulfuro de 241 aproximadamente de metros cúbicos. Hola, mi nombre es Diego Nielsen y yo les voy a hablar sobre el modelo de bloques. Bueno, primero para la creación del modelo de bloques tenemos que definir las coordenadas que este tendrá, las dimensiones. ¿Cómo hacemos esto? Se exportó el modelo geológico desde Leapfrog y se importó el Vulkan como triangulación. Esto para con una herramienta de Vulkan ajusta automáticamente a las dimensiones espacial que tiene la triangulación del Leapfrog. Bueno, la elección del tamaño del bloque es muy importante, ya que a medida que aumenta el tamaño del bloque, las leyes se van emparejando, y a medida que, mientras más pequeño el bloque, el error de estimación aumenta. En la práctica, lo ideal es elegir el tamaño del bloque según la unidad de medida de selección minera, que en el caso de la minería de cielo abierto sería la altura de los bancos. Pero en este caso en particular estamos recién en la estimación de recursos, por lo que no tenemos información sobre la posterior explotación de este yacimiento, de este recurso. Por lo tanto, vamos a usar un criterio de variabilidad de datos. La variabilidad de los datos, mientras es más alta, el tamaño del bloque tiene que ser más bajo para poder tomar todos los datos que representa, para que sea más representativo. Y si la variabilidad de los datos es baja, habría que tomar un tamaño del bloque más grande para que así toma más bloques con su ley. Pero en nuestro análisis estadístico de los compósitos, después de haber hecho el capping y haber solucionado el tema de los outliers, notamos que nuestra variabilidad de los datos es media, no es alta ni baja. Por lo tanto, elegimos un tamaño del bloque no muy grande y tampoco muy pequeño, y elegimos el tamaño final del bloque de 10 por 10 por 10. Bueno, y ahí pasamos al crigeado. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre el Kriging. El Kriging decide el mejor estimador matemático lineal insesgado para generar una interpolación entre un modelo estructural y un modelo de bloques. Bueno, en este Kriging la idea es entregar un poco, cierto sentido, la simulación de los datos reales que estábamos trabajando anteriormente a un modelo casi teórico en el cual se refiere al modelo geológico que trabajamos en el Leapfrog y por lo tanto de donde viene el modelo de bloques. La idea es entregar una cierta representatividad, por eso el ajuste de curvas que trabajamos en análisis espacial es tan importante para crear este modelo estructural, pues este modelo estructural definirá la mayor cantidad de certeza cómo se genera esta correlación entre los datos y así crear una estimación en el modelo de bloques. Bueno, vamos a trabajar con un tipo de Kriging en especial, pero vamos a explicar un poquito más o menos cuáles son los que se trabajan en la industria. Trabajamos con Kriging ordinario, se puede trabajar con Kriging simple y con Kriging de indicadores. En la industria también se trabaja con simuladores o otras formas un poquito más modernas, pero en este caso vamos a trabajar con Kriging ordinario. ¿Por qué Kriging ordinario?
Porque el clique no binario es más optimista, mejor dicho, en referencia a los datos que están secuenciados temporalmente. Entonces, ¿qué genera esto? Genera que tenga una mayor representatividad y que a la vez la mayor cantidad de datos de los bloques pueda ser estimado. Bueno, con esto y aplicando el kriging que se hace en el software Vulkan 11 mejor dicho, vamos a poder tener una estimación de los bloques directamente, el cual va a tener unos resultados que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos visualizada nuestro modelo de bloques por categoría. Según esta leyenda, para la categoría 1 serían recursos medidos, la 2 serían recursos indicados y la 3 serían recursos inferidos. Bueno, los medidos están más cercanos a los sondajes y a medida que se alejan estos de los sondajes se van transformando en indicado e inferido. Ahora, para ver una mejor visualización de la categorización, vamos a hacer una sección de esto con 2 puntos y ahí podemos ver nuestro modelo de bloque por categoría. Bueno, y para finalizar y como observación, podemos decir que todas las decisiones que tomamos a lo largo de este proyecto, sea como el tipo de bibliografía a utilizar, cómo trabajar con los outliers, el tamaño del bloque, fueron decisiones correctas, ya que obtuvimos un modelo bien apegado a la realidad y no solamente un modelo virtual o digital o un modelo de software. Y habiendo dicho esto, damos finalizado este proyecto. Muchas gracias.